Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a este primer seminario que es organizado por la UCMP Virtual, la Universidad Virtual de la Universidad San Martín de Porres, el cual pues es una muestra de la UCMP Virtual para poder ver nuestro desempeño en lo que concierne a la responsabilidad social, ya que vamos a continuar haciendo los seminarios una vez al mes. Y antes de iniciar voy a presentarles a nuestra mesa de honor, a quienes voy a pasar a invitar a los otros respectivos lugares, a la doctora Milagros Román, jefa del área de tecnología educativa de la UCMP Virtual, al magíster Rodolfo Castillo, ponente del seminario, y a la licenciada Vicente Muni, jefa del área de marketing y ventas de la UCMP Virtual, quienes por favor les invito a ocupar sus lugares en la mesa. De esta manera damos inicio al seminario que se titula Esquema Guía de Métodos Didácticos para una sesión de aprendizaje. Pasaré a ceder el tiempo a la doctora Milagros Román para que pueda compartir con nosotros las palabras de Divina. Buenos días, estimados docentes. Les doy la más cordial bienvenida a la apertura de seminarios gratuitos organizados por la UCMP Virtual para el presente año 2012. Les hago llegar el saludo del director, el doctor Juan José Flores Cueto, quien por iniciativa, en coordinación con todos los jefes de la unidad académica, hemos visto bien desarrollar todas las primeras semanas de cada mes, a partir de marzo o noviembre, este ciclo de seminarios en diferentes facultades de la UCMP. El objetivo es contribuir, como lo ha mencionado el licenciado Jorge Morán, a la mejora continua, en todos los niveles, en todas las modalidades, y certificarlos por su participación. De esta manera tenemos hoy día la presentación del magíster Rodolfo Castillo, quien gentilmente va a brindarnos sus experiencias y sus propuestas metodológicas. Gracias por su asistencia. Agradecemos a la doctora Guamán por compartir con nosotros sus palabras de bienvenida. A continuación invitamos a la licenciada Vicente Muni para que pueda mostrarnos la parte académica de la UCMP Virtual. Bien, buenos días, magíster Milagros Román, la jefa del área de tecnología educativa de la UCMP Virtual, y magíster Cabero por a tener el agrado de estar presente este día en el seminario. Bien, la UCMP Virtual durante el año 2012 ha preparado una serie de programas exclusivos para la vigencia 2012, para este año académico, perdón. En realidad, nosotros tenemos en cuenta la importancia de la capacitación constante para todos los docentes y profesionales en sí. La capacitación de docentes es importante, dentro de ella el uso de herramientas informáticas, ya que esto contribuye como un punto clave de éxito en la educación. Si los profesionales no conocemos la posibilidad que tenemos al conocer un poco más, investigar un poco más, saber sobre nuevas tecnologías, no tenemos herramientas suficientes para poder brindárselas a nuestros alumnos y generar una experiencia académica. Teniendo en cuenta todas estas variables, estos puntos, la UCMP Virtual ha contribuido al campo académico ofreciéndoles el programa Docente 2.0. ¿Pero qué es el programa Docente 2.0? ¿Cuál es su finalidad? El programa Docente 2.0 tiene como objetivo la capacitación constante a docentes en el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la labor pedagógica. Estas capacitaciones constantes buscan mejorar las capacidades del docente para hacer de él una persona mucho más competitiva, aceptando nuevos retos tecnológicos que se afrontan dentro de la sociedad del nuevo conocimiento del siglo XXI. Pero ante todo, ¿qué es un docente 2.0? Un docente 2.0 es actitud. ¿Y qué marca esta actitud? Un docente 2.0 es aquel que utiliza herramientas tecnológicas. ¿Con qué propósito? El propósito de investigar, capacitarse, producir contenidos, generar diálogo entre docentes, entre profesionales, crear propios espacios en la web, planificar actividades, uso de redes sociales, etc. Todo ello es lo que convierte a un profesional en un docente 2.0.
Acoplado todo ello a promover el desarrollo de habilidades comunicacionales, sociales, entre los alumnos, con ayuda de ciertas herramientas digitales, las cuales quizá pueden ver en la pantalla, como blogs, YouTube, Second Life, lo que tratamos día a día, ¿no? Con lo que tratamos día a día, pero verlo desde el perfil mucho más objetivo para poder llevar a cabo una mejor labor pedagógica, acogiéndonos a estas herramientas. Nuestro programa Docente 2.0 tiene tres puntos clave. Nosotros les proporcionamos diplomados, cursos libres y talleres online. En lo que corresponde a nuestros diplomados, tenemos los diplomados exclusivos del programa Docente 2.0, los cuales son los que visualizan en pantalla. El programa Docente 2.0 tiene, por ejemplo, el diplomado en docencia virtual, el de tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación, diseño y gestión de cursos bajo la plataforma Moodle, capacidades básicas, producción de materiales educativos multimedia, los cuales acabo de mencionar ya han tenido gran éxito durante el año 2010-2011. Y justamente para este año 2012, debido a la demanda, hemos aperturado también dos nuevos diplomados, el de producción de materiales educativos digitales multimedia 2 y evaluación y acreditación de la calidad de la educación universitaria. Todos nuestros diplomados están basados en estándares internacionales, con la finalidad de contribuir al desarrollo de competencias tecnológicas y pedagógicas en entornos académicos. Por ejemplo, el diplomado en docencia virtual. Este diplomado en docencia virtual, como pueden visualizar en pantalla, tiene objetivos claros. Por ejemplo, uno de ellos es lograr en el docente competencias pedagógicas, tecnológicas y organizativas para ejercer este tipo de docencia, que es un contraste paralelo también al del docente presencial. Generamos en el docente o motivamos a que pueda integrar recursos tecnológicos y también intercambiar experiencias educativas. Por otra parte, viendo otro tipo de perfil, también tenemos el diseño y gestión de cursos bajo la plataforma Moodle. Este diplomado busca contribuir a la formación de educadores, especialistas en el manejo del aula virtual, el cual está desarrollado en la plataforma Moodle, lo cual también es bastante cotidiano y que es una tendencia a usar últimamente en la pedagogía. Otro diplomado que también nosotros mostramos el día de hoy es el diplomado en TIC aplicadas a la labor pedagógica. Este diplomado tiene objetivos también similares a los ya mencionados: integrar las TICs, proceso de enseñanza-aprendizaje, un desarrollo óptimo de este proceso, fomentar el uso de espacios colaborativos, intercambiar experiencias educativas y buenas prácticas. Y la modalidad de todos nuestros programas son virtuales, lo cual genera una flexibilidad en horario, en espacios. La duración, por ejemplo, de este diplomado es de 1 año y tiene un total de 1.200 horas académicas. La metodología es activa, participativa y colaborativa, lo cual señala el perfil más o menos de los programas que llevamos en modalidad virtual. Y la impartición de módulos es de manera asincrónica, es decir, apelo nuevamente al tema de la flexibilidad en horarios y espacios. La calificación es de 0 a 20 y la nota mínima probatoria es de 13. Claro está que la evaluación es continua y depende de las características propias de cada módulo. Las evaluaciones pueden estar compuestas como evaluaciones individuales y grupales. La certificación de nuestros diplomados se reciben el diploma a nombre de la Universidad de San Martín de Porres, y los participantes que han llevado los cursos de forma individual reciben un certificado del curso aprobado. La modalidad, nuevamente repito, es totalmente virtual, y la duración aproximadamente de nuestros diplomados, a excepción del que acabo de mencionar, es de 6 meses. Los horarios, como repito, son flexibles. Ustedes deciden el momento en el que pueden desarrollar sus actividades, y todo ello dirigidos a catedráticos y docentes en general. Asimismo, también este año pueden ustedes optar por los cursos libres, cursos libres de parte de los diplomados. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros diplomados tienen ciertos cursos dentro de la currícula o de la malla curricular. Entonces ustedes, si les interesa algún curso en particular, pueden optar por ello. Finalmente, si ustedes desean optar poco a poco, particularmente por cada curso, pueden llevar un examen integrador, lo cual al final lo certificaría con el nombre del diplomado.
Asimismo, en nuestro programa Docente 2.0 tenemos también la constante capacitación por medio de programas un poco más cortos, como en los cursos libres. Nuestros cursos libres están segmentados en sectores como tecnología educativa, mundos virtuales, tecnología de la información y ofimática y comunicación. La información adicional o más detalles sobre todo estos programas que pueden visualizar los pueden encontrar en nuestra página web en usmpvirtual.edu.p en la sección de Docente 2.0, o también finalizando esto pueden acercarse a la salida, que gustosos estaremos de poder brindarles mayor información. Asimismo, dentro de todo el desarrollo que estamos realizando durante el programa Docente 2.0 tenemos los talleres 2012-1. Ya tenemos bastante acogida y buena experiencia en el tema de los talleres, sobre todo en la campaña de talleres de verano, y que muchos de aquí han participado de nuestros talleres y se han llevado una buena perspectiva de ellos. Todos ellos nuevamente en modalidad virtual. Los talleres que brindamos están basados en tecnologías como Moodle, Second Life, WebDocente, que es un programa propio de la USMP Virtual, tecnologías Google y Blackboard Collaborate. Los que visualizan en pantalla son algunos de nuestros talleres vigentes para el 2012-1 y próximamente comunicaremos también nuestros talleres nuevos para el 2012-2, el periodo 2012-2. Todos estos talleres están dirigidos a un público en general, tienen una duración de 15 días, son totalmente virtuales y tienen, bueno, como pueden visualizar en pantalla, el costo y la certificación por 100 horas académicas. El taller, por ejemplo, de Second Life es un taller con contraste que busca incentivar en el docente o en el profesional que pueda investigar o pueda descubrir las novedades que le deparan los mundos virtuales. Asimismo, también hemos tenido bastante acogida con nuestros talleres de videoconferencias en aulas virtuales, lo cual corresponde a Blackboard, aprovechar los recursos tecnológicos en comunicación de Google. Por ejemplo, tenemos varios programas, entre los cuales también se despliega otro programa adicional de altas tecnologías, exclusivo para ingenieros y para personas con intereses en este tipo de sistemas y de programas. Finalmente, quisiera mencionarles que en la USMP Virtual, nuestro propósito, por qué existimos, qué hacemos, es que potenciamos el conocimiento y capacitamos personas. Esto es nuestro fin. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para aportar valor. Y este valor es la calidad y amplitud de nuestras soluciones, unidas a un compromiso que adquirimos con nuestros clientes, con ustedes, con nuestros docentes, con nuestra comunidad universitaria. Además, así, de esta manera trabajamos por medio de un equipo dinámico y orientado al cliente, basados en innovación, en tecnología, motivación, compromiso con ustedes. Porque necesitamos y somos conscientes de que la mejora continua para optimizar estos valores intangibles debe ser permanente y, en principio, por parte de una capacitación, como por ejemplo, trabajar valores como imagen, conocimiento y motivación. Nuevamente, muchas gracias a ustedes por asistir al seminario y gustosos estaremos de atenderlos a la salida, al finalizar el seminario en la puerta para mayor información, o de lo contrario pueden revisarlo del encarte publicitario que hemos adjuntado en sus carpetas. Ahí está la dirección electrónica, los correos, que estamos gustosos de poder servirlos. Gracias. Agradecemos a la licenciada Chumemini por darnos a conocer la importante oferta académica que tiene la USMP Virtual para todos nosotros. Antes de pasar a presentarles a nuestro ponente el día de hoy, invito a los miembros de la mesa que puedan ocupar nuevamente sus lugares en la primera fila para poder que puedan presentar mejor la ponencia. Bueno, y solamente se quedaría nuestro ponente en la mesa. Entonces, pasaría a presentarles al magíster Rodolfo Castillo Cabero. Él es docente universitario en el área de Humanidades de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres. Es graduado en Pedagogía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación, magíster en Ciencias de la Educación con mención en Docencia Universitaria por la Universidad Federico Villarreal, egresado del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Educación,
diplomado en el programa de actualización en habilidades docentes por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Sus áreas de desempeño son diseño, estructura y operación del currículo universitario, estrategias didácticas para el aprendizaje presencial, lenguaje y comunicación, así como revisión de tesis en redacción, corrección de estilo y partes formales de la tesis didáctica. Entonces, con esto le doy paso al magíster Rodolfo Castillo Cabero para que pueda comenzar con su tema. Estamos en el auditorio de la Facultad de Comunicación, Turismo y Psicología desde la USMP en el distrito de Surquillo. Lo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en todo instante, alrededor de esas dos expresiones va a girar el tema. Pero antes, convengamos en cómo es que vamos a utilizar el término enseñanza y el término aprendizaje. En principio, la enseñanza es externa y es temporal. El aprendizaje es interior y es permanente. ¿Qué significa eso? Que la enseñanza empieza cuando ya empezó el aprendizaje. ¿Correcto? Es decir, enviamos a nuestros hijos al colegio a iniciar su instrucción, pero a completar su aprendizaje, lo que conlleva globalmente a su educación, entendiendo por educación la realización de valores cuyo propósito fundamental no es conocer, su propósito fundamental es conducir y formar. Con este marco de referencia, entonces, vamos a trabajar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si hablamos de metodología, hablamos en términos generales. Si hablamos de metódica, estamos hablando de un método en específico. Entonces, estamos hablando de métodos didácticos, en este caso. Tenemos también, lógicamente, métodos, procedimientos y formas. En métodos tenemos los métodos de pensamiento, el analítico sintético, los métodos didácticos, deductivo y inductivo, los procedimientos, observación y experimentación, y las formas de enseñanza, narrativa, discursiva, explicativa y descriptiva. Toda esta parte tiene todo un encuadre didáctico que vamos a ir comentando. Dos son los temas que nos van a ocupar. El primero va a ser el método didáctico expositivo interactivo, apropiado para cuando tenemos que informar, conceptualizar, señalar hechos, datos y exponer con intervención de los estudiantes. Y el segundo es la pauta didáctica para que nosotros podamos trabajar en gabinetes, en laboratorios, en talleres, que es la guía para eso. Cuando hablamos del método de pensamiento, estamos hablando del método analítico en vez de sintético. Método analítico de toda la parte. ¿Para qué lo necesitamos? Para las divisiones, para las clasificaciones. El punto es que estos métodos de pensamiento, tanto el analítico de todas las partes, tanto el sintético de la parte de todo, es porque nosotros nos ubicamos en que prevalentemente o subyacentemente, siempre en toda explicación, estamos desarrollando análisis y síntesis. Eso puede ser prevalente o puede ser subyacente, pero de hecho, como método de pensamiento, es consustancial e inmerso
que siempre estamos haciendo esto, en cualquier explicación que hagamos, en cualquier demostración que hagamos, en cualquier discusión que tengamos. La analogía didáctica estaría con el método didáctico deductivo, que es cuando nosotros decimos una definición y nos vamos al ejemplo. Cuando nos vamos de la regla, nos vamos al principio. ¿Para qué nos sirve eso? Para demostraciones, para comprobaciones. Y ahí está el otro, exactamente lo inverso. Es decir, de las partes al todo. ¿Para qué nos sirve eso? Para recapitular, para resumir, para concluir. Ya de los ejemplos nos vamos a la definición. De los ejemplos nos vamos a la definición. Si por ejemplo digo, ¿por qué existen estos pozos elevados? Porque sabemos que existe un principio de los vasos comunicantes y que hasta donde está la altura de ese pozo, hasta ahí puede llegar el agua y lo demás es bombón. Exactamente. Estoy diciendo que de los ejemplos me voy a la definición, por ejemplo. De los hechos a la regla, de fenómeno a la regla. Pero esa es la idea del método didáctico. ¿Para qué nos sirve esto? Para observar, para experimentar, para comparar, para generalizar o transferir. También existen los métodos, ahí ya viene como proceso el análisis y síntesis, parte, todo, etc. El inductivo y deductivo igual, ¿no? Y los métodos analógicos transductivos, es decir, si yo quiero establecer una diferencia, necesariamente tengo que pasar por la comparación. Es decir, analógico transductivo significa comparar para diferenciar. Fíjense bien, estos puntos son claves porque tenemos que establecer un sistema de conceptos para poder manejarlos al interior de los esquemas didácticos. Muy bien, no solamente esos métodos, también tenemos los procedimientos didácticos. Los procedimientos didácticos se refieren a la observación y a la experimentación. En este caso, hablamos de una percepción en síntesis, percepción sintética. Cuando hablo de percepción es percibir, es advertir, darse cuenta de algo. Es decir, el alumno puede ver, puede mirar, pero el profesor tiene que responder porque el alumno observe. Por ejemplo, si nosotros encontramos que un switch está malogrado, no funciona. Y una persona este señor es lego en ese quehacer, viene y dice, se malogró. Pero viene el electricista, ya no mira, observa. Y observar implica pensar reflexivamente en lo que se está observando. Entonces, ahí va a decir el electricista, caramba, debe ser esto, debe ser eso otro, saca su lista de chequeo y detecta la falla. Observar. El docente debe ser muy cuidadoso cuando tiene que observar. Y experimentar. Puede ser un prototipo, puede ser una ayuda real, puede ser una maqueta, pero usted lo que tiene que, usted va a producir, va a modificar, a transformar, va a moldar el fenómeno para apreciar. Lo ideal es una ayuda real. Cuando se tenga que hacer taller, laboratorio o gabinete. La ayuda real. La limitación, como veremos en demostración y ejecución, la limitación va a ser el grupo de alumnos. Pero eso se maneja. Puede ser una maqueta o puede ser un prototipo. Pero lo cierto es que esos son los elementos con los que usted puede trabajar para hacer una experimentación. Son procedimientos. Y las formas. La forma es expositiva, interrogativa y mixta. Esas son las formas para la enseñanza. La puede ser narrativa, discursiva, explicativa y descriptiva. Son formas. Usted va a asumir eso cuando tenga al frente su temática, sus contenidos y sus experiencias por trabajar. Hay también la forma interrogativa, que es la socrática, que todos la conocemos, y que se refiere a preguntas cortas con respuestas cortas, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Pues lo que hacía era preguntas cortas, pero orientadas para que juntos llegaran con su maestro a la respuesta. Y las otras son de tipo catequístico, es decir, preguntas extensas, preguntas no tan seguidas, pero con respuestas tipo exposición, ¿no? Y las otras son mixtas, así interrogativas y expositivas. Son formas. Por eso, cuando el profesor en su sílabo
o en su plan de sesión, o el profesor de básica en su PCA, ¿no? En su plan curricular de aula, establece y pone y escribe con qué método didáctico está trabajando. Pero no porque tiene que escribirlo, sino porque lo va a utilizar. Qué importante es tomar estas referencias de lo que es una metodología interactiva. Cuando hablo de interacción, estoy hablando de que el docente tiene que asumir la horizontalidad en el desarrollo de su clase. Y cuando estamos hablando de horizontalidad, estamos diciendo que el profesor puede permitir que el alumno disienta de lo que él está diciendo. Es decir, el alumno observa directamente y dialoga. Tiene que formarse una opinión. Puede no estar de acuerdo. Puede sugerir. Puede concluir. Es decir, esto es la exposición-interacción. Es decir, a veces el sistema o la manera o la forma de llevar la clase hace que el alumno se sustraiga de poder expresar su opinión, decir que no está de acuerdo por una serie de razones que todos conocemos, ¿no? Entre ellas, el sistema a veces no permite a veces que el alumno se exprese de manera horizontal con el profesor, que el profesor ya no es el sabio que instruye, sino es el que conduce la formación de manera horizontal. Muy bien, esto pues una premisa para poder abordar el primer método didáctico. Es el método que se llama de exposición-interacción, expositivo-interactivo. Originalmente esto empieza como conferencia, es decir, las conferencias formales son unidireccionales, son con auditorio pasivo, etc. Y se le consideraba informales cuando ya las personas intervenían, ¿no? Entonces de ahí pasamos a lo que es método didáctico, expositivo-interactivo. Horizontalidad, el profesor expone, responde, el alumno puede intervenir, dialogar, sugerir, disentir. Esa es la idea. Bien. Acordémonos y recordemos siempre que ¿qué hace el profesor? El profesor llega a su aula. Y cuando llega a su aula, puede ser virtual, puede ser físico, lo primero que hace es entregar información. Entonces, le entrega información a los estudiantes. Le entregamos información a los estudiantes. Sea texto, sea manual, sea separado, sea lo que fuera. Entonces, ¿qué hace el alumno? El alumno recibe esa información. El alumno comienza a aplicar la primera fase de la lectura silenciosa, captación literal. Comienza a enterarse, es decir, a tomar conocimiento de su información. Pero va a llegar un momento en que el alumno asume que tiene que responder por eso que le han dado, es decir, tiene que estudiarlo y rendir un examen, supongo. Entonces, ahí viene ya, hemos visto, información, hemos visto, ahora el alumno pasa a hacer el aprendizaje, es decir, pasa a la segunda fase de la lectura, la interpretación propiamente dicha, es decir, comienza a resaltar y a subrayar la información que él quiere captar. Entonces, tenemos información, conocimiento, aprendizaje. Pero, en algún momento, eso el alumno tiene que aplicar con algún ejercicio o alguna práctica conducida o guiada. Entonces tenemos, recibe información, toma conocimiento, realiza su aprendizaje, hace su aplicación, pero hay una situación vital, y es la última fase, el producto. No solamente una simple aplicación, porque puede ser basada más en teoría, pero cuando hay un producto, ya estamos hablando de un resultado. Entonces, esa es la secuencia que se da en las áreas del trabajo académico, ¿no? Primero se da la información, el alumno toma conocimiento, el alumno genera su aprendizaje, el alumno hace aplicación y el alumno obtiene un producto. Muy bien. Pero en este método, por ejemplo,
El método, una de sus ventajas es que ahorra tiempo. ¿Por qué? Porque no es como en demostración de ejecución, que tengo 25 computadoras en un laboratorio, o que tengo 5 equipos para 10 alumnos en electrónica. No. Y ni tampoco en este método de dispositivo interactivo yo puedo decir 20 aquí, 20 allá y 20... No. Ahorra tiempo porque la información que le puedo dar a 20 le puedo dar a 60. Ahorrando tiempo, ¿no? Y ahorra esfuerzo, obviamente, definitivamente, conlleva ahorrar esfuerzo. Pero también completa otros métodos. Por ejemplo, cuando el profesor explica las reglas de seguridad para desarrollar el trabajo de taller, de laboratorio o de gabinete, cuando el profesor le dice que esas líneas amarillas no deben traspasarse porque es peligroso, está haciendo ya una exposición. La exposición ayuda a cualquier otro método. Limita la participación del estudiante, efectivamente. Si yo tengo una aula con 100 alumnos, con 90 alumnos, el alumno un poco como que se sustrae para poder preguntar, ¿no? Es un poco más, es un tanto más difícil poder evaluar. ¿Es inadecuado para enseñar habilidades? Efectivamente, y lo veremos con el método didáctico de demostración-ejecución. Cuando yo demuestro algo, solamente demuestro, pero el alumno no aprendió. Cuando entra a la parte de la ejecución, ahí es cuando el alumno aprende a hacer, ¿no? Entonces, en este método de dispositivo interactivo es esa parte nada más. Simplemente se expresa, se manifiesta, pero no es para habilidades. ¿Es difícil de evaluar? Efectivamente. Si yo tengo que enseñar lenguaje y comunicación y tengo 90 alumnos y quiero que todos hagan 3 minutos de una expresión oral, un poco complicado, ¿no? Por los tiempos, ¿no? Un poco complicado por los tiempos. Ahí habría que asumir otro tipo de manejo. Y dificultad para mantener el interés. ¿Por qué? Porque hay que estar remotivando constantemente, ¿no? Hay que propiciar la remotivación constantemente. Muy bien. ¿Con qué recursos contamos? ¿Con qué recursos contamos cuando queremos hacer una exposición? Podemos utilizar material verbal de apoyo, podemos poner ejemplos, traigo preparado ejemplos relacionados con el tema, o mencionar casos específicos, o también hacer ilustraciones extensas, con el cuidado de que no se enfatice tanto, de tal manera que el alumno le tome interés a esa creación de expectativas y al final termine queriendo que eso continúe y ya no le tome interés al tema central. Simplemente es un apoyo nada más, un recurso nada más. Y las comparaciones, que pueden ser verdaderas, porque pueden ser tangibles, verificables, o imaginarias, cuando digo, por ejemplo, que el tránsito en Lima es infernal. Una analogía, una comparación imaginaria, ¿no? Muy bien, ahora sí, entramos a las etapas y fases del plan de educación. Esto se considera una pauta. ¿Pero por qué etapas y fases? Primero, porque una etapa es un avance parcial y una fase es un cambio sucesivo. Las etapas se dan en diferentes unidades y las fases se dan al interior de la unidad. Por eso tenemos introducción, cuerpo de desarrollo y conclusión. Etapas. Al interior de cada etapa tenemos fases. En este caso tenemos la atención, motivación, el resumen previo, el repaso y la orientación. Esas son las fases. La fase es un cambio sucesivo. Una fase es un cambio sucesivo. Por ejemplo, cuando se estudia la célula celular, entonces, para quien está vinculado a esto, pues sabe muy bien que son fases, ¿no? Que comienza con profase, anafase, metafase, telofase, etc. El orden. Entonces, pero todo es dentro de la unidad. Entonces, un cambio sucesivo. Exactamente esas son las fases. Esas son las etapas. Entonces, estamos hablando de las 3 etapas y sus correspondientes fases. En este caso,
aquí quiero pasar de una vez a ver el Word que tienen ustedes en la información que se les ha alcanzado. Porque quiero hacerles el comentario. Por favor. Estamos desde la Facultad de Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín de Porres, cubriendo el primer seminario dirigido al Ministerio Nacional con relación a las metodologías didácticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje con el doctor Rodolfo Castillo Cabero. Lo que han visto en la diapositiva, es la estructura del plan. Es un plan de sesión. El plan de sesión del profesor puede durar 45 minutos, 50 minutos, 2 horas 15 minutos, 3 horas de 45 académicas de 45 minutos, etc. El profesor gradúa y maneja su tiempo. Pero la idea es que el profesor comience a mentalizar la secuencia de la estructura de su plan de sesión. Eso significa que el profesor, cuando prepara su sesión de trabajo, sabe que tiene una introducción, un cuerpo de desarrollo y una conclusión. Y que sean 45 minutos, 50 minutos, 2 horas y cuarto, o como se hace en básica, en educación básica, como el PCA, el plan curricular de aula, también tiene lo mismo, solamente que ellos trabajan de manera integrada. Trabajan toda la mañana un tema y lo enlazan con otro. Luego les hago el comentario del ejemplo de ese tema. Lo que han visto ahí, lo que vieron en el cuadro, primero la atención motivación. ¿Cómo capto la atención? Cuando yo le creo expectativas al alumno. El profesor no motiva, porque la motivación es interior. Lo que hace el profesor es propiciar la motivación. Eso que quede claro, ¿no? Entonces, en principio, en este caso, propiciar el deseo de aprender y concentrarse en el tema. Les hace notar al alumno qué razones tiene para alcanzar estas competencias y capacidades. Es decir, estamos hablando de que el profesor plantea una competencia o dos competencias a lograrse en toda la sesión. Independientemente, al desarrollar cada subtema de esa sesión, él tiene capacidades por desarrollar en cada uno de sus subtemas. A continuación, vamos a poner un ejemplo, precisamente, ¿no? No solamente es eso, no sé cómo, no con qué también, ¿no? Muy bien, entonces, y luego estamos en la primera etapa, introducción, ¿eh? Estamos en los primeros minutos del inicio de la clase. El resumen previo es cuando el profesor en la pizarra, con una diapositiva, en un papelógrafo, coloca la competencia o las competencias que van a lograrse en esa sesión y cada una de las capacidades por cada subtema por desarrollar. El resumen previo es escribirlo y la orientación es decirlo. El alumno debe, al empezar, después de que se ha creado expectativa, hay que decirle qué competencia va a lograr al término de esa sesión y qué capacidades tiene que desarrollar para ello. ¿Listo? 5 minutos. Ahora, ¿qué empleo? Apoyo verbal, apoyo escrito, relatos, lecturas, comparaciones. Efectivamente, puedo pasar hasta un video, pero siempre siguiendo el tiempo. De lo que se trata es que el alumno se llegue a crear una expectativa, se predisponga para eso. Recuerden, un alumno bien
tenga esa expectativa, que se le haya propiciado bien la motivación, nos va a atender 100% entre 15 y 20 minutos. Eso implica que los subtemas tienen que estar bien desarrollados, bien preparados, para poder extraer al máximo esa capacidad de atención que el alumno nos va a brindar. Después de ahí, tenemos que hacer resúmenes interinos o remotivar. ¿Por qué? Porque en esa línea viene la atención del alumno. Pero va a llegar un momento en que porque yo he extraído lo mejor, lo central del tema, pero va a llegar un momento en que el alumno va a empezar a bajar la atención, porque es fisiológico, es natural que sea así. Entonces, yo hago mis resúmenes interinos, hago mis preguntas con el único propósito de que, con dos propósitos. Uno, tengo que enlazar mi siguiente subtema. Dos, saber hasta dónde me han entendido. Entonces, son resúmenes interinos por cada subtema. Muy bien, seguimos. Entonces, hasta ahí, ya pasaron 5 minutos, ya les creé expectativas, ya el alumno está predispuesto, ya les dije lo que las competencias que van a desarrollar, las competencias que van a lograr y las capacidades que van a desarrollar. 5 minutos. Ahí dice transición solo para el docente. Esto implica que eso es del profesor. No lo voy a decir al alumno, estamos en la introducción, vamos a pasar al cuerpo de desarrollo. Eso es un asunto del profesor estrictamente. El alumno solamente está predispuesto a recibir lo que el profesor le va a entregar, ¿no? Entonces, esta transición es solo para el docente. Y pasamos al cuerpo de desarrollo. Al cuerpo de desarrollo conlleva subtemas. Fíjense bien. Vamos a suponer que yo tengo 3 subtemas o 4 subtemas. Cuando manejo mis subtemas, siempre al iniciar el primer subtema es una temática preparatoria, introductoria, ¿no? Dosificada con ideas eje para abordar el subtema siguiente. Una parte introductoria, yo entro directo. Inmediatamente que los predispongo con esa parte introductoria en ese subtema, paso a los temas ejes, temática central de la sesión, el subtema 2. Me están siguiendo porque lo tienen escrito, ¿ah? No necesitan leerlo, pero la señorita también me va siguiendo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Temática central de la sesión como eje para el logro de las capacidades, de las competencias y las capacidades. ¿Para qué es esto? Tengo que hacer preguntas. ¿Dónde está el éxito de una sesión? El éxito de una sesión se mide por las preguntas que hacen sus estudiantes. No preguntas para disimular el que está con el audífono, o el que está jugando con su celular, o que está rayando la carpeta, no, ese tipo de preguntas no. Preguntas con sentido y que lleven secuencia con la temática que se está desarrollando. Entonces, por ahí el profesor va midiendo, porque ahí está el interés del alumno. Si está preguntando. Si no, el profesor tiene la obligación de generar preguntas a modo de recapitulación. También es para enfatizar puntos claves y poner en relieve el logro de las competencias y las propuestas de la sesión. Es decir, empecé mi cuerpo de desarrollo, empecé con mi primer subtema de carácter introductorio, con ideas de soporte que me permitan entrar al tema eje, puede ser 1 o 2 subtemas, y después me voy al último subtema, y en ese subtema ya es una temática de complemento, de aclaraciones, de ejemplificaciones y de cierre de la sesión. Entonces la cosa tiene sentido, tiene un orden. El alumno no tiene nada que ver con esta preparación. El alumno solamente, lo único que sabe es que está entendiendo. Se le entiende, sí se le entiende, ¿no? Sí le entiendo. ¿Por qué? Porque vamos de lo simple a lo complejo. Y hay una dosificación del dato. Cuanto más abundante es la información, menos aprende nuestro alumno. Cuando le damos la pauta y la base y el punto de partida, ahí es cuando nuestro alumno comienza a
crear su propio conocimiento, a construir su propio conocimiento. ¿Qué hacen los alumnos cuando reciben información? ¿Captan esa información nueva? No. ¿Qué hacen? La relacionan con sus saberes previos y construyen su propio conocimiento. Ese es el ZDP de Vygotsky, ¿no? Razón de desarrollo próximo, ¿no? Antes, el durante y el después. Exactamente es eso. Pero eso es lo que ocurre al interior del edificio. ¿No? Muy bien. Hay una aplicación también, obviamente. Por lo general, también hay asuntos aplicativos en exposición e interacción. Va a depender de qué temas se trata, ¿no? Si estoy trabajando, por ejemplo, un informe, como el estructura de un informe. Informe por la modalidad de tipo resumen. Entonces, les enseño cuáles son las partes y después ellos pueden ensayar si quieren redactar un informe. O sea, es una aplicación, ¿no? Esta práctica es de enseñado. Comprende ejercicios y prácticas dirigidas. Prácticas dirigidas. ¿Prácticas dirigidas en qué sentido? Que son con asistencia del profesor. El profesor va desarrollando con ellos hasta que después les va entregando una información que ya que tienen que asociar información. La evaluación puede hacerse al final de la sesión o con chequeos orales al término de cada tema. Se hacen las preguntas del docente y ya pasaron ahí por lo menos 40 minutos, 5 o 40 minutos, ¿no? He desarrollado el cuerpo de la lección, he hecho resúmenes interinos, he hecho preguntas, los alumnos han preguntado. Ahora, en transición solo para el docente, paso a conclusión. Voy a resumir, ahora ya paso a resumir la clase, ¿no? Resumir la clase. Es decir, ¿cómo resumo mi clase? Simplemente tomo de nuevo la información que puse del resumen previo, en donde está la competencia por lograr y las capacidades por desarrollar. Entonces, les digo, y resalto en sus subtemas. Y también les digo a continuación, ¿por qué ha sido importante los remotivos, si se quiere? Propicio a la remotivación, es decir, ¿por qué fue necesario que alcanzáramos esas competencias y desarrolláramos esas capacidades? ¿No? Es un poco como que le estoy diciendo al alumno, mira, eso te va a servir, ¿no? ¿Qué razones tiene para emplear eso que ha aprendido? O sea, por eso es que las clases terminan así. No es que ya está, ¿no? O ya debité. Después viene el tema de la tercera etapa, conclusiones, en la última fase, que es la tarea. La tarea o asignación no es porque como metieron vicio, como hicieron bulla, entonces me traen de la página tal a la página tal 50 ejercicios para la siguiente semana o por correo. Ese no es el tema. Las tareas o asignaciones son de adquisición, de retención y de transferencia. De adquisición cuando amplían su conocimiento, de retención para que practiquen, y de transferencia o generalización para que apliquen. O sea, tener un criterio claro de lo que está haciendo con sus estudiantes, en el sentido de que cuando les envía una tarea, no es el único curso que está llevando por lo menos en el primero o segundo ciclo, ya 22 créditos, los chicos tienen pues 5 de cursos, y su curso no es el único pues, que tienen que realizar. Y si aplicamos la metódica de estudio, entonces decimos, así como el alumno tiene un horario académico presencial, el doble de ese horario, lo ideal, por cierto, ¿no? Es el que debe emplear de manera personal para poder desarrollar sus temas. Sabemos que no es así. Pero ¿qué es lo que hace un alumno en estas circunstancias actualmente? El alumno lo que hace es, bueno, yo estoy en el turno mañana desde las 8 hasta las 12:45. Hoy he llevado 3. ¿Qué es lo que hace cuando va a su casa? Se supone que es una persona que está estudiando y se dedica a eso, tiene responsabilidades.
muy bien, busca cuál es el curso en donde tuvo más problemas en esa clase. Y a ese se dedica, en primera instancia. Y a ese curso se dedica y lo desarrolla. Y el trabajo de grupo, entre comillas, también tiene que ser orientado con los estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los chicos comienzan a mirar un curso y dicen, ah, ¿qué cosa es? Filosofía, lenguaje, ya, eso es en el carro nomás. Oye, ¿y qué tiene? Matemática discreta, ah, ya, eso son amanecidas. Y geometría analítica, todos amanecidas. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos con los chicos? Y lo más grave de todo esto es que los chicos no dicen, voy a aprender, voy a estudiar, no, tengo que pasar. Eso dicen. Entonces, por favor, cuando enviemos tareas a nuestros estudiantes, tenemos que ser racionales y conscientes. Así como cuando usted, por ejemplo, hace una prueba de evaluación, hace una prueba, un examen, ustedes saben que es 1 por 3, ¿cierto? Es decir, el profesor prepara su examen. Ese examen el profesor lo desarrolla en 30 minutos. Ah, el tope para mi alumno es 1 hora y media. Y si se me portaron mal, les pongo 5 ejercicios trancas y se están las 2 horas y no me desarrollan ni la mitad. Por favor, ese es otro tema que de repente más adelante podemos hablar sobre lo que es evaluación y calificación. Para empezar, confundimos calificación con evaluación. Calificar es medir, cuantificar, poner una nota y hacer un comentario. Evaluar es interpretar los resultados de esa calificación. Entonces, si yo tengo un examen y ¿qué le tomo? Pues métodos. Primero, distribución de textos, alfanumérico y decimal, primer bloque. Segundo bloque, aprendizaje. Tercer bloque, monografía. Por decir un ejemplo. Entonces, por bloques, ¿no? Cuando corrijo, le pongo la nota a los chicos, les presento reclamos y todo lo demás. Pero cuando me quedo con todo eso, comienzo a ver los bloques, por romanos, de cada bloque. ¿En qué bloque hay mayor cantidad de desaprobados? Ahí estoy evaluando. Ahí estoy evaluando. Ah, caramba, esto es lo que tengo que realimentar. Eso es lo que tengo que revisar, si no, no voy a poder avanzar en tal o cual otro tema. Cierro ese paréntesis porque también no quería dejar de decir, ¿no? Bien, ahora, como me están siguiendo y ahí está escrito, no solamente es así se hace, sino ahí hay un ejemplo que vamos a comentar, ¿no? Como quiero avanzar con demostración y ejecución, es que no me pongo a dictarles esta sesión porque ya me llevaría pues por lo menos unos 30 o 40 minutos y que lo necesito para, pero les voy a hacer el comentario cómo es que este esquema guía se ajusta a este ejemplo para que usted tenga una idea y un referente de cómo hacerlo, ¿no? Y a la carátula es simplemente la formalidad, pero ahí lo importante es entender la asignatura, la unidad, el tema. Es el método didáctico, es expositivo iterativo de forma explicativa. ¿Recuerdan que les dije? Que hay métodos, deductivo, inductivo, analítico, sintético. Procedimientos, observación, experimentación. Formas, discursiva, narrativa, descriptiva, explicativa. Muy bien, ahí estamos. Tenemos que poner exactamente lo que vamos a desarrollar. Si no, el discurso. ¿Verdad? Si no, el discurso. Bien, teoría. Claro, es exposición, interacción. El cálculo que puedo manejar un 80% de teoría y un 20% entre práctica y otro, ¿no? El tiempo total pautado para este ejemplo son 50 minutos. Competencia de la sesión. ¿Qué competencia debe lograr nuestro alumno? Clasifica y ejemplifica las clases de aula vulgar. ¿Qué es una acotación en este sentido? Cuando me hablan de sílabos por competencias, cuando me hablan de currículos por competencias, en realidad lo que existe es aprendizaje con enfoque por competencias. Eso es lo que realmente existe. ¿Y de dónde nace? Ustedes saben perfectamente eso. Aptitud, habilidad, destreza, capacidad, competencia. ¿Verdad? Muy bien. Lo quiero
ahondar en eso, pero sí quiero que nos ubiquemos bien en el tema. Por eso es que cuando hablo de las competencias de la sesión, si hablo de clasificación, estoy hablando como dimensión. Si hablo de clasificar, estoy hablando como objetivo de resultado del aprendizaje. Si hablo de clasifica, estoy hablando de hacer en ese momento, de acción presente. O sea, el desarrollo de esas competencias, el desarrollo de esa capacidad, ¿no? Pero todo nace con los objetivos, y los objetivos son conductuales o declarativos cuando se relacionan con los resultados del aprendizaje, y son expresivos. ¿Por qué? Porque se refieren a una acción presente. Todo expresivo presente. Entonces, aquí, como verán, estoy poniéndolo como capacidad y como competencia. Entonces, hablo de qué capacidades tiene que desarrollar su alumno en este momento. Primera, identifica los ejes que definen el idioma. Segundo, explica el concepto y la educación del lenguaje, lengua, idioma y habla. Tercera capacidad, describe las clases de habla. Cuarta capacidad, ejemplifica las clases de habla plural. Ahí están sus medios y materiales, ahí están sus fuentes de consulta. Muy bien, comenzamos con la introducción. Motivación. Aquí se hace referencia a la variedad de vocablos con un mismo significado en los diferentes países de habla castellana, las mismas referencias en regiones de un mismo país. Al costado están los términos que yo necesito como ayudas verbales, ¿no? Por ahí, siga, está muy bien. Ahí estamos, muy bien. Muy bien. Y luego viene la orientación, es decir, ahí el alumno se entera qué competencia va a desarrollar y qué capacidades, qué competencia va a lograr y qué capacidades va a desarrollar, ¿no? Entonces ahí están sus capacidades que estaban en la carátula. Ahora, el cuerpo de desarrollo, y aquí se fijan, ¿no? La presentación. Ejes que definen el idioma. Eso responde a la primera capacidad, que dice, identifica los ejes que definen el idioma. Usted lo tiene también escrito en su folio, ¿no? Entonces, la primera capacidad es para mi primer subtema. A eso me refería. La segunda capacidad, explica el concepto de ubicación del lenguaje, lengua y habla. Acá está. B, lenguaje, lengua y habla. Lenguaje, lengua, idioma y el habla y su clase. ¿Ven? Entonces, tengo una segunda capacidad que la voy a desarrollar cumpliendo con mi segundo subtema. Y me voy a mi tercera capacidad. Describe las clases de habla vulgar, ¿no? Ustedes saben bien que las clases de habla vulgar son germanía, jerga, jerigonza, rectana, argot y lumbre, ¿no? Entonces, él hace toda una clasificación, ¿no? Bien. Ahora, su aplicación. La aplicación en el tema está en la cuarta capacidad. ¿Me están siguiendo? Por favor, síganme, porque ahí está la relación. No es que el modelo y el esquema, está el ejemplo, ¿no? La evaluación se realiza, la aplicación es con intervenciones orales sobre cada una de las clases de habla vulgar con su correspondiente significado. El apoyo verbal en términos donde corresponden según el estatus sociocultural del hablante. Es decir, ahí los alumnos comienzan a poner ejemplos. Y créanme que sobran los ejemplos, porque usted converse con un alumno, y no solamente por el lenguaje virtual del chateo, sino porque cada día inventan una nueva jerigonza, una nueva replanta, ¿no? Son especialmente creativos, ¿no? Sí, saben que cómo es eso de cuál, te quiero mucho, todo lo que ponen, ¿no? Que devuelve toda la vida, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y otras más que también tienen. Por eso cuando les digo a mis estudiantes que después que revisen sus curiosidades ya pueden entrar a la sexual, ¿no? Porque realmente saben que es una gran ventaja, pero es un gran peligro, ¿no? Y ahí está el profesor para conducir esta situación, en la medida en que les sea posible. Después viene la conclusión. Todo mi cartel
mi diapositiva, mi papelógrafo o lo que escribí en la pizarra, ahí está la competencia que iba a lograr y las capacidades que he desarrollado. En términos de que ya lo logró y que ya desarrolló, ¿no? En esa sesión el alumno ya identifica, explica, describe y ejemplifica. Y en cuanto a la remotivación, tiene que cultivar oportunamente el habla, especialmente el habla vulgar, y reflexionar que para todo término vulgar siempre existe un término culto, ¿no? Y la asignación o tarea, ya saben que no es así arbitraria, ¿no? La asignación o tarea para nuestros estudiantes es, estamos dejando que establecen algunos términos de jerigonza, algunos, la jerigonza o de replana, que es lo que se puede manejar ellos, ¿no? La jerigonza es la distorsión de la desinencia de la palabra, conservando la raíz para mantener el significado, ¿no? Es decir, esto, por ejemplo, cuando los chicos dicen que no se van a servir un ceviche, sino un sevillano, ¿no? O sea, mantienen la raíz de la palabra, pero distorsionan la desinencia, pero mantienen. Y la replana, bueno, la replana, pues, no es la jerga propiamente, ¿no? Porque la replana es, son los términos que no tienen nada que ver con la raíz de la desinencia, ¿no? Es otra palabra. Por ejemplo, cuando tiene que decir que es su amigo, tiene como 4 o 5 palabras: su pata, su chorchera, su causa, su adulto, su brother, ¿no? Entonces, y en eso, fíjense, cuando los chicos intervienen, el asunto es predisponerlos, ¿no? Y después, como tarea, a la siguiente semana, viene, profesor, esta es la última, esta sí nada, no se la sabe nadie, viene entusiasmado. Y esas son las cosas que hay que explotar los chicos, ¿no? ¿Por qué? Se le ha generado interés. Eso sí, como veremos en demostración de ejecución, por lo que haremos en demostración de ejecución, hay que asumir con claridad, porque el profesor es responsable de lo que le dice a sus alumnos, de lo que les inculca a los alumnos, de lo que establece con ellos y cuáles son las reglas del juego. Sabemos de sobra que o formamos o deformamos, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a pasar Ahora vamos a conversar un poquito sobre cómo trabajar en talleres, laboratorios y gabinetes, cómo preparo mi clase. Ahora, me dirá, oiga, profesor Castillo, ¿yo voy a hacer esto por cada clase? La primera vez sí, para que sepan que una sesión de expositiva interactiva tiene introducción, tiene cuerpo de desarrollo, tiene conclusión, tiene atención, motivación, tiene orientación, tiene resumen previo, que tiene presentación, aplicación, evaluación, que tiene resumen, que tiene remotivación, que tiene tarea. Todo es cuestión de hacer lo propio, asumirlo y hacerse cargo de que mentalmente yo tengo ya mi estructura. Al final les estoy poniendo una ficha para que usted, con todo el conocimiento que tiene de cuál es la estructura de una sesión de aprendizaje, usted pueda llenar una ficha y tener una ficha por cada sesión. Tiene 17 sesiones, 2 exámenes, 15 sesiones, 15 fichas por cada sesión que tiene una vez por semana, ¿no? Y va llevando usted un control para efectos de supervisión interna y para su propio manejo, ¿no? Y ahí está la ficha, ¿no? Al final se reduce a eso, ¿no? Pero el principio es que el profesor asuma y se haga cargo de esta situación. Muy bien. Demostración, ejecución. En la demostración y ejecución,
Muy bien. Cuando el profesor... Aquí, este método se funda en qué? ¿Se fundamenta en qué? El profesor demuestra, ejecuta para demostrar cómo se hace. Y luego, el alumno ejecuta para demostrar que aprendió. Esa es la esencia del texto. Entonces, se llama demostración-ejecución. Entrando a la primera parte, nosotros asumimos que aclara las explicaciones. Es decir, a ver, yo pongo ahí un CPU, por decir un ejemplo. Entonces, voy a buscar que mis alumnos puedan identificar y puedan clasificar los componentes del CPU. Ahí está el CPU. Método de pensamiento del todo a las. Vale. Muy bien. Entonces el profesor saca la tapa, saca los elementos, los va poniendo todos ahí. ¿No? Entonces, el profesor hizo ya su demostración. ¿Aprendieron los alumnos? No, porque todavía no han hecho nada. No han ejecutado. Entonces, en la demostración se aclaran las explicaciones, se da énfasis a la secuencia apropiada en el sentido de que todo ese trabajo lo divido en tareas y las tareas las subdivido en operaciones. Así de simple. Entonces, el alumno, cuando yo tengo la tarea 1, tarea 2, tarea 3, ¿no? Y cuando le digo al alumno, el alumno me hace una pregunta y tengo que hago mi aclaración, el alumno va a asumir, profesor, en la tarea 2. La tarea 2, operación 1. El alumno se ubica. Se ubica, si no, perdidos en el espacio, ¿no? Luego, justifica y apoya las teorías y conceptos. Obviamente, que toda experiencia, práctica o aplicación tiene una base de conocimiento, ¿verdad? Si no, no sería algo tecnológico ni científico, ¿verdad? Después establece las normas de la pericia. Les dice todas las partes, todo lo que deben tomar en cuenta para armar y desarmar el CPU. Y reduce los errores en la ejecución porque los alumnos hacen dos cosas al mismo tiempo. El alumno escucha lo que el profesor explica y observa lo que el profesor hace. Simultáneo, puede ser simultáneo, puede ser alterno, pero esa es la ventaja de este método, ¿no? Porque el profesor está demostrando, pero está explicando. El alumno está escuchando y está observando. Y las dos cosas las está haciendo bien. Puede ser simultáneo o alternadamente, pero las hace bien. Identifica las medidas de seguridad. Cuando me refiero a esto, me refiero a que de ninguna manera usted transija con los aspectos de seguridad en el laboratorio de química, en el gabinete de física, en el taller o en un laboratorio cualquiera. No transija. ¿Por qué? Porque usted señaló cuáles son las reglas de seguridad. Y usted no va a exponer a su grupo, al grupo de alumnos, no va a exponerlo por la indisciplina de un alumno que pasó la raya amarilla o porque tocó algo que no debió tocar y generó un conflicto. Sale ese alumno. Retírelo. Porque usted es responsable de la integridad de sus alumnos, de los equipos y de la infraestructura y las instalaciones. Nunca se olvide. La seguridad es un objetivo, o es una competencia, o es una capacidad que ni siquiera se menciona a veces en los textos, pero que es subyacente y prevalente en toda actividad académica. En toda actividad. Es prevalente. Es decir, ahí está. Es parte de. ¿Cuáles son los enemigos de la seguridad? La suciedad y el desorden. Los enemigos. Taller, vaya usted a un laboratorio, un gabinete donde todo está sucio y desordenado, a ver si puede trabajar. Bien, nos queda poco tiempo. Requiere de gran pericia. ¿Qué significa esto? Esto significa que el profesor tiene que
saber muy bien su tema para que el alumno lo sepa bien. Si el profesor lo sabe bien, el alumno lo sabe regular. Y si el profesor sabe regular, ya no les digo. No, ya no les digo. Entonces, ahí está la responsabilidad, ¿no?, del docente. Después, permite evaluar la pericia del estudiante y es un proceso incompleto para enseñar la pericia del motor. Estamos en la demostración todavía. Todavía no puedo evaluar pericias motoras de mis alumnos porque no están ejecutando, ¿no? Después viene, con frecuencia se requieren equipos y materiales especiales. Efectivamente, estamos en talleres, laboratorios, gabinetes. Las ayudas generalmente son reales, a veces son maquetas o prototipos. Pero de alguna forma o de otra, esto requiere siempre que el profesor tenga ese material. Utilice el verdadero equipo siempre que sea práctico. Es decir, si es una ayuda real, efectivamente, en buena la hora, ¿no? Si es una maqueta, también. Si es un prototipo, también, ¿no? Practique para asegurar una ejecución correcta. No, que yo ya tengo 20 años en esto, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Yo voy nomás. No, profesor. Sobre todo cuando trabaja con materiales peligrosos, inflamables o fungibles. Costosos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una preparación anterior. Dejar todo ordenado y clasificado y tener tener un plan sustituto alterno. No, se fue la energía eléctrica. Ya vaya, muchachos. Hay que tener un programa alterno para poder trabajar con los alumnos. No es culpa de los alumnos, se ha ido el fluido eléctrico, ¿no? Por decir, ¿no? Después, colocar el equipo visible para todos los estudiantes. Pero en electrónico pues son cosas pequeñitas, está muy bien. Proyéctelo, señale las partes, y las partes ya usadas, pásenlas para que el alumno las toque, las maneje, las vea, las sienta. Todo eso, cuando mayor cantidad de sentidos intervienen, mayor es la capacidad para lograrlo. Después, explique la responsabilidad del estudiante antes de empezar la demostración, eso ya. Muy bien. Veamos la ejecución. Aquí permite la orientación individual y la evaluación de las pericias. La evaluación de las pericias motoras. A ver, yo dicto en física, tengo 1, 2, 3, 4 equipos. Yo tengo 30 alumnos, profesor. Entonces, ¿cómo hacemos? Ah, muy bien. ¿Cuántas tareas tiene? 4 tareas. ¿Cuántas operaciones tiene cada tarea? 3 operaciones. Entonces, divide a tus alumnos y un grupo de alumnos, es decir, 5 alumnos, van a hacer una tarea. Los alumnos van a hacer una tarea. Y al interior, cada uno hace una operación. Pero que intervengan todos. Ese es el manejo. Ese es el manejo. Mejor si tenemos, pues, equipo para todos, ¿no? Pero sabemos que a veces no se da. Sabemos que a veces eso no se da, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Requiere tiempo. Esto sí requiere tiempo. A veces se hace en 2 sesiones de trabajo, ¿no? A veces se hace en 2 sesiones, no se hace en una sola sesión. Y después ya digo, yo ya terminé mi curso, claro, usted, pero saludos. ¿No? Entonces, requiere más tiempo y espacio, requiere asignación de instructores proporcional. Aquí hay alumnos destacados que sirven de monitores. Entonces ellos, en la parte básica y elemental, están con su grupo de alumnos orientando. Después viene el profesor con la parte que es más elaborada, ¿no? El asunto es manejarlo. El asunto es y optimizar el empleo de los materiales. Optimizar la individualidad de la instrucción y velar por la seguridad. Ya les expliqué. Muy bien, ¿qué recursos? Planee el desarrollo de la pericia en pequeños pasos, de lo sencillo a lo complejo. Oriente a sus estudiantes. Prepare situaciones de proyecto y problemas reales. Asegure de las medidas de seguridad. Evalúe los procedimientos igual que el producto final. Ayude solamente si es necesario. Es el hijo de mi amigo. Está ahí con el equipo y se armó.
no pasa de esa tarea, no pasa de esa operación. Uno mira, ayude si es estrictamente necesario. Entonces, le doy una pauta. Si con esa pauta no camina, usted la cola y observe. Pero no haga el trabajo por él, oriéntelo, ¿no? Evalúe los procedimientos al igual que el producto final. Ayude solamente si es necesario. Considere el apoyo de monitores, critique la ejecución del estudiante y haga su plan de sesión. Para terminar, pasamos a ver la parte de utilizar las tareas de operaciones para el sistema de carga. También lo tienen ahí, pero vamos a hacer un comentario final al respecto. Vamos a hacer un comentario final. Está bien en Word, pero en la parte de demostraciones. Aquí solamente es para, no voy a desarrollar todo, pero sí, unos 3 minutitos para poder terminar esta parte. Ahí está. ¿Ya? Fíjense bien, como todo, como etapas y fases. Las etapas y las fases son introducción, cuerpo, desarrollo y conclusión. Ya les conocemos. En introducción, atención, motivación, resumen previo y orientación. También es igual. ¿Dónde cambia? Cambia aquí, en el framework, en el cuerpo de desarrollo. Ahí cambia con respecto al otro, ¿no? Ahí cambia. Ahí, ¿qué hago? Utilizo la exposición para describir el trabajo. Utilizo la exposición para describir el trabajo. Les digo qué alcances tiene la demostración, hasta dónde voy a llegar con ello. Les señalo y les indico qué equipos, instrumentos o herramientas vamos a utilizar. Les indico qué reglas de seguridad. Esto es lo que tiene usted que hacer, porque usted tiene su clase preparada y está yendo con sus alumnos al laboratorio, al taller o al gabinete. Y ahí está todo el trabajo que va a hacer, lo divide en tareas. Ahí está la clave del tema, en tareas. Pero cada tarea tiene sus operaciones. Observen que las operaciones son correlativas. La separación de tareas es puramente didáctica. Es asunto del profesor. Pero el alumno está ubicado. ¿Cuántas tareas tiene este trabajo, profesor? Tiene 3, tiene 4, tiene 5. Ah, muy bien. Entonces, cada tarea tiene sus operaciones. Las operaciones van correlativas. Esa es la clave del tema. Esa es la clave del tema. Usted orienta perfectamente eso y el alumno se ubica. Porque cuando pregunta, sabe qué es lo que quiere preguntar. Sabe a dónde va el profesor. Por favor, la tercera tarea. Pero la tercera tarea, ¿qué? La primera operación. El alumno está perfectamente ubicado. ¿No? Ya pasamos, por favor, ya para cerrar. Y de ahí ya pasamos. Ahí se quitó. Se hace el resumen interino, la ejecución de los alumnos, tal como les decía. Las preguntas del docente al grupo, las conclusiones, ¿no? Resumir los puntos más saltantes de cada tarea y dejarles una asignación, ¿no? Bueno, profesor o profesora, primero quiero agradecerles su infinita paciencia. Realmente estoy muy agradecido por la paciencia infinita que han tenido. He sido un poco con el tiempo, pero quería compartir estas experiencias con ustedes para que el profesor tenga, y al final, señorita, pase al final, llega hasta el final, hay una última hoja en donde está la ficha, hay una ficha donde el profesor, ahí está, esa es la ficha que también la tienen ahí, para que usted, después que sepa que una sesión del método didáctico dispositivo interactivo tiene etapas y tiene fases, tiene estructura, que responde a tiempos, que una exposición de demostración y ejecución, un trabajo de demostración y ejecución también responde a una estructura y a una pauta, usted mentaliza eso, profesor, y lo demás, usted va con su USB preparado. Tiene 50 alumnos, ¿qué hacen bulla? Oiga, profesor, el alumno hace bulla, como suele decirse, mete vicio
cuando tiene tiempo. Si su clase está perfectamente pautada con intervención de los alumnos, usted termina a tiempo, termina bien, y los alumnos no le generan problemas. Gracias de nuevo, muchas gracias por vuestra participación. Bueno, agradecemos a nuestro ponente. Ahora vamos a dar un tiempo para las preguntas. No sé si alguno del público tiene alguna pregunta. El personal de protocolo solamente levanta la mano y se le va a alcanzar el micro. Bueno, sobre todo muy acucioso, investigador, quería preguntarle si usted ha trabajado con la dinámica grupal. Profesor, ¿sabe? Le voy a confesar algo, profesor. Los métodos didácticos son tres: expositivo interactivo, demostración, ejecución y discusión guiada y debate dirigido. Ese es el que no he hecho. ¿Por qué? Porque tenía que elegir por el tiempo que se me da. O hago talleres y laboratorios y clases convencionales, porque falta lo de dinámica de grupos. Tiene usted toda la razón, profesor. Sí, dinámica de grupos es el trabajo de equipos de grupos, donde el profesor ya pasa al llano y dirige una discusión. Se llama discusión guiada o debate dirigido. Ese es el otro tema, profesor. Pendiente, ¿ah? Pendiente. Aún por la web se lo puedo pasar. ¿Ya? Perdónme la pregunta, Adelante. doctor. Ha sido sumamente prolija, específica y clara su exposición como buen investigador que lo caracteriza. Y no es halago, sino que es lo que están observando todos los profesores. Yo me permito hacer una simple pregunta, muy sencilla. En el aspecto no técnico, no metodológico, existen psicológica y antroposocialmente hablando alumnos de diferentes canteras sociales, hijos de familia, a ellos los llamo a los que están protegidos sobremanera por sus padres, ¿sí? A veces hay una posición económica holgada, y alumnos periféricos, no en el sentido negativo ni social, sino que no tienen esas ventajas, alumnos solos que autoaprenden o trabajan, etc. Entonces hay dos caracteres generales de su manera de comportarse en clase. La tecnología que usted ha expresado a través de los métodos, su aplicación, la preparación previa, el control permanente, no garantiza, a mi modo de ver, que haya alumnos en todo orden de clases sociales que no les gusta preguntar al profesor, preguntan a su compañero al costado cuando no entienden algo que el profesor esté poniendo, número uno. Número dos, y hay otros alumnos que se inhiben por N razones que sería muy harto explicar, pero no preguntan, es como si estarían reprimidos permanentemente. Y usted ha afirmado dentro de un asunto muy importante de su valiosa información y de su enseñanza, que lo ha hecho completa, a pesar del tiempo, que de las preguntas que se desprenden al término de la sesión, utilizando todas las bases, se da cuenta el profesor que han aprendido y han sido motivados, porque realmente no se puede motivar, eso es exactamente cierto. Y hay miles de profesores que están creyendo hasta hoy que ellos pueden motivar desde fuera y también pueden mover al alumno de dentro, o sea, la automotivación. Y no es así. Como usted lo ha dicho, eso es lo que pasa en la realidad, a pesar que muchos textos no lo dicen. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacer con esos alumnos que se inhiben permanentemente y no preguntan a pesar de todos los esfuerzos del profesor? Fíjese, profesor, no hay regla para esto. Me parece que más es casuística, ¿no?
casuística, independientemente de los estratos socioculturales, ¿no? Independientemente de los estratos socioculturales, es casuística. Pero tal vez, profesor, el tema va porque creo que todavía, no sé en qué cantidad, pero el profesor todavía sigue siendo un transmisor de información. Su acción básica la centra solamente en dictar su clase y su evaluación es calificar memorizaciones. Eso es un campo minado para la clase, ¿no? Porque el alumno está en todo y está en nada, ¿no? Y me he ido al extremo, profesor, ¿no? Pero también lo que usted menciona es excepción, no es regla, ¿no? Es más regla que excepción, ¿no? Porque si no, vamos a tener 90 movidos y 10 tranquilos, ¿no? Por lo general es a la inversa, ¿no? En ese caso, profesor, la actitud del profesor es muy importante. Una actitud no de confundir comprensión con perdón irresponsable. No, no se trata de eso. Se trata de que tiene que haber orden. Pero si el orden se asocia, si el orden usted lo asocia con la sanción solamente, eso puede tener valor de comodidad para quien lo aplica, pero no tiene valor formativo para quien lo recibe. Por lo tanto, esa receptividad del profesor, esa receptividad que tiene el profesor, y esa comunicación, y esa actitud que asume, termina en el alumno diciendo, bueno, en realidad el curso no es tanto, pero el profe sí, por el profe lo haré, pues. O sea, por ahí va la situación. El asunto es casuística, manejo, excepción, profesor. Pero ya es un poco como que el profesor dice, pues tengo clase. No sé si tengo clase. Y le reprochamos al alumno que dice, tengo que ir a clase. Quiero. No, una cosa es tengo, otra cosa es quiero, ¿no? Por ahí va, profesor, por la casuística, básicamente, ¿no? Tenía otra pregunta, maestro, pero ya el tiempo sería abusar de su gentileza. No sé, tiempo no me ya creo que es una organización, ¿no? Estoy satisfecho porque efectivamente no está solucionado ese problema ni por los psicólogos, ni por los sociólogos, ni por los antropólogos. No está solucionado porque han tratado de generalidades o de cosas muy específicas sin solucionar ese problema de ese sector de alumnos que parece no intervenir nunca. El tema es que pasa a ser un sofisma, ¿no? O sea, pasa a ser un razonamiento incorrecto, ¿no? En el sentido de que en la modalidad de generalización abusiva, por lo tanto que digo, a ver, los futbolistas de tal país, no, por decir, los argentinos son los brutos jugando. ¿Por qué generalizan los argentinos? De repente es un equipo, de repente ese equipo es una persona. Eso es una generalización, por uno pagan todos. Y eso, si es algo bueno, enaltece a toda la institución por esa generalización abusiva. Y si es algo malo, igual. ¿No? Dice, en la San Martín, dice, no fue en la San Martín, fue en una facultad que se pregunta por una clase que se fue con un profesor. Por eso es que el profesor, que es el agente que da la imagen con los estudiantes, es el primer responsable de esa situación. Vamos a tener dos preguntas más. Allá tenemos dos preguntas, por favor. Sí, a ver. Buenas tardes, profesor Castillo. Yo soy profesor también y tengo un aula con 41 alumnos. La cantidad, mi pregunta va por el lado de la cantidad. Es difícil, pero para mí se me hace un poco difícil. Lo que yo he optado en la clase es partir en grupos de 8 y luego de la explicación del PowerPoint opto porque los chicos generen una situación de casuística, ¿no? O un ejercicio de casuística, una exposición previa reunión de ellos, le doy media hora. Entonces, a veces la cantidad de alumnos puede dificultar la enseñanza. Esa es mi preocupación. Dependiendo de qué, pero tenga en cuenta que cuando en la premisa de que usted los agrupa, hay que tener cuidado de que usted los agrupa. No deben agruparse por actividad, si no, no hay trabajo.
es mi vecino, mi pata, mi amigo, ¿no? Ya acá, ya hace cualquier cosa menos trabajar, ¿no? Pero si usted dice, yo tengo 40 alumnos y quiero trabajar grupos de 5 grupos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos los numerales 1. Acá. Exacto. Ah, muy bien. Todos los numerales 2. Uy, no te conozco. Igual. Tienes que aprender a convivir. Pues. ¿Dónde están las actitudes? Toda la parte actitudinal. Y recordemos que nosotros asumimos cognición, destrezas, habilidades. Y tenemos en un cuadro bien marcaditas actitudes. Hablamos de valores. Entonces, por ahí va el tema, cómo nos agrupe por un lado. La dificultad no está, sino la profundidad del tema. O sea, la complejidad. Si tiene que particionarlo para hacerlo en 2 o 3 sesiones, lo hace. ¿Por qué? Porque cuando me dan información menos le van a entender, ¿no? Ya, por ahí va el asunto. ¿Ya? Ok, la siguiente pregunta, por favor. A ver. Doctor, buenas tardes. Retomando un poco lo que usted ha comentado acerca de lo que antiguamente se asumía el profesor como un transmisor de la información y actualmente debe participar como un guía del aprendizaje, asumiendo todos esos nuevos enfoques del trabajo colaborativo, la demostración-ejecución y las nuevas tendencias de lo que es la formación de competencias en el estudiante. Mi pregunta es, acerca de una clase seguida por el sistema expositivo interactivo, ¿cómo debemos evaluar el desarrollo de la competencia en el alumno? Asumiendo que una competencia es un desempeño complejo, ¿cómo podríamos nosotros como profesores en una sesión de aprendizaje evaluar el desarrollo de la competencia? Muy bien. Quiero decirle que estamos hablando de microplanificación, es decir, plan de clase, ¿no? Estamos hablando de plan de clase. Acabamos de establecer una competencia en esa sesión. Lo aconsejable para tener una muestra confiable es que la competencia se evalúe al término de la unidad. Aprendizaje. ¿Correcto? Unidad de aprendizaje. Estamos hablando de una unidad de aprendizaje que puede tener 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Para poder tener una idea, ¿no? Y una idea ya un tanto más integrada de la secuencia de la información que quiero evaluar. Ahora, tomemos en cuenta que esta evaluación de competencias es efectivamente más compleja, porque va a requerir a veces de talleres, de laboratorios y sobre todo de desempeño, ¿no? De desempeño. Entonces, eso ya genera el plantear, si es individual la calificación, plantearle al alumno tener un checklist, una lista de preguntas, ¿no? Ahí nos falta eso de los exámenes orales, ¿no? Que están muy venidos a menos, pero en realidad es una herramienta valiosísima. Por ahí comenzaríamos con esa parte de la oración oral, ¿no? Tiene fases. Hay preguntas de respuesta directa, por ejemplo, ¿no? Hay preguntas de respuesta directa con conocimiento previo. Y hay preguntas que tienen un conocimiento previo, un trabajo previo para poder dar una respuesta final. Es la pregunta más compleja. Y cuando usted organiza su examen, sabe muy bien que tiene pregunta de dificultad 1, dificultad 2 y dificultad 3, ¿no? Y las proporciona. Eso se llama calibración de la prueba, ¿no? Es decir, mi porcentaje, si yo tengo 8 preguntas, yo sé que puedo poner 4 fáciles, 2 regulares y 2 difíciles. Y yo estoy en el promedio, ¿no? Estoy en el promedio. Por eso, para evaluar estas competencias, la competencia yo prefiero que no sea claro, como referencia, pero tenga en cuenta que cuando se juntan 3 o 4 sesiones que ya forman esa unidad de aprendizaje, ¿no? Porque en el sílabo tenemos unidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, y ahí podemos ver ya con más claridad un desempeño, que no tiene que ser en un solo acto, sino de manera progresiva. Lo mismo se da en el aspecto del PCA, de la educación básica,
¿no? Nosotros tenemos introducción, cuerpo de desarrollo, conclusión, muy bien. Ellos tienen iniciación, desarrollo y actividad final. Lo mismo. Solamente que ellos trabajan de manera estructurada y enlazan con integración por ejemplo, trabajan de comunicación, personal social, ¿no? E integran, y se están toda la mañana, cursos de básica, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que lo que están haciendo es integración, y esto no es nuevo, esto es de la década del 60, el método de Crolliano. Ovidio de Crolli, un pedagogo belga, hablaba ya de los centros de interés en ese entonces. Ponía una maceta así, una planta, hablaba de historia, geografía, de botánica, de todo. Simplemente estas corrientes se ha asumido y se ubica en el contexto de la actualidad con otros nomenclatos, nada más. ¿No? ¿Quién te quería preguntar, señor? Por premura del tiempo, las personas que quieran hacer más preguntas van a poder hacer durante el coffee break al ponente, porque de esto va a haber un coffee break, ¿ok? Entonces, vamos a, de esta manera... No me lo digas, por favor. Ya, la última pregunta. Sí, la última, por favor. Claro. Solo como un modesto aporte. Sí, dígame, profesor. Usted acertadamente dijo que es necesario lograr el interés del alumnado. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo lograr ese interés? Creo que hay una forma que lo planteó el doctor Miguel Ángel de Subiría, director del Instituto Merani de Colombia, dijo que el docente debe de aprender a identificar el talento o los talentos del niño. A partir de ahí puede lograr intereses de desarrollar el conocimiento aún de lo que no le agrada. Efectivamente. La música, con música puede aprender matemáticas y no le agrada. Por supuesto. Creo que es un modesto aporte. Sí, porque se ajusta un poco al currículo oficial, al currículo operacional, al currículo oculto y al extracurrículo, ¿no? El currículo nulo. O sea que si no le gusta la matemática, pero con lo que le gusta yo lo llevo a la matemática. Por ahí va la respuesta. Pregunta, doctor. Sí. El año 97, donde yo recién empezaba en mi educación, fui invitado a la Universidad de Cerro Pacto. Se presentó un docente que motivaba a los alumnos y los niños se ponían en una total atención con la música. Se enseñaba matemática, geografía, historia, lengua, tocaba una chonguinada y decía, bueno, ubicación geográfica, matemáticas, kilometraje, conversión, comunicación, lenguaje, en fin. Sinceramente yo desconocía, era un ignorante de educación. Yo decía, entre la ignorancia voy a reconocerlo toda la vida. Decía, pero ¿por qué van a perder estos niños su tiempo? Si van a estudiar lengua o matemática, van a perder su tiempo con música. Y era así, claro. Y no era así. Claro, Cuando regresé, créame, pues si no habían registrado ni de dónde era el docente, porque yo regresaba a buscar al docente. Sinceramente no había ninguna información. Todo eso nace, profesor, de todas maneras podemos revisar eso, los centros de interés de Ovidio de Crolli, pedagogo belga. Por ahí está la raíz de todo esto, de la parte integrada que tenemos en la enseñanza. ¿No? Ok, muchas gracias. Entonces, de esta manera terminamos la parte de preguntas y continuando con el programa vamos a hacer la entrega de su certificado al magíster Castillo por su participación como ponente. Quien va a estar a cargo de la entrega va a ser la doctora Milagros Guamán. Muchas gracias. Quizá va a haber una segunda etapa como este, si tendrá la familia.
Entonces, de esta manera, invitamos a la magíster Guamá para que pueda compartir con nosotros las palabras y las conclusiones de la reunión. Bien, a manera de conclusiones breves, puesto que la disertación ha sido densa, dinámica, bastante clara, podemos definir algo puntual. Primero, debemos utilizar métodos de acuerdo a la necesidad que implica el curso y el proceso mismo. Estos deben estar plasmados en nuestros sílabos, sesiones de clase y plan anual. Segundo, es muy importante la remotivación durante el desarrollo de una sesión de clase. No nos debemos quedar solo con propiciar la motivación. Tercero, el alumno debe conocer desde el inicio lo que se busca lograr en una sesión de clase. Cuarto, durante la sesión debemos elaborar resúmenes interinos por cada subtema para mantener la expectativa de nuestro alumno. Quinto, es importante diferenciar que calificar es medir y evaluar es interpretar los resultados para poder retroalimentar. Cada uno de ustedes tendrá muchas más conclusiones más específicas de lo expuesto. Lo más importante en esta mañana y a tarde es que cada uno hemos recibido una información importante, hemos recordado quizá lo que ya hemos recibido en nuestra formación académica de 5, 6, 7, 8, 9, 10 y quizá más años. Agradecemos al profesor Castillo por habernos acompañado, por haber compartido su experiencia, por haber impartido un poco más a nuestro conocimiento del día a día, porque constantemente nosotros aprendemos con nuestros alumnos, aprendemos con nuestros colegas, aprendemos en familia, aprendemos en la sociedad. Muchas gracias por su atención y los invitamos al ciclo de conferencias. Les recuerdo, el primer sábado de cada mes va a ser comunicado el tema, el horario y el auditorio de cada una de las facultades en nuestra página web. Gracias por vuestra atención. Agradecemos a la doctora Guamán por sus conclusiones y de esta manera llegamos al final de la reunión, sin antes decirles de que pueden como acaba de mencionar la doctora Guamán, todas las ponencias o todas los seminarios que se van a hacer posteriormente y todo lo que el OCMF Editor tiene para todos ustedes, se pueden informar accediendo a la página web www.ucmfeditor.edu.pe o también al correo contáctenos@ucmfeditor.edu.pe o a los teléfonos 421-0185 anexo 108, y a quienes se les entregue su certificado tal vez si piensen de que hay una falta ortográfica o que su nombre no está bien escrito, pueden acercarse el martes 6 de marzo de 8 de la mañana a 9:15 de la noche en la calle Los Pinos 250 San Isidro para que puedan recoger su certificado si es que se les ha escrito mal su nombre. También comunicarles de que al salir pues se les va a entregar su certificado. Va a haber dos filas, una con sus nombres de la letra A a la L y la otra fila de la letra M a la Z para que puedan recoger sus respectivos certificados. Ok, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Sube el doctor. Mira, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas tardes. La cámara,
A sus órdenes. A ver. Bien, nos encontramos ahora con el ponente de esta interesante tema. Se trata de el magíster Rodolfo Castillo Cabero, quien ya nos acompaña aquí en el canal de Ustream TV de la Universidad San Martín Virtual, quien luego de haber disertado el tema de estrategias metodológicas, hemos invitado para compartir un poco una mesa de diálogo. Precisamente ya tenemos con nosotros al magíster Rodolfo Castillo. Bienvenido, magíster Castillo, y brevemente para poder dialogar en torno a estas expectativas que ha generado su presentación en este seminario sabatino aquí en la Facultad de Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín de Porres. Bienvenido por acercarse a nuestro micrófono. Muchísimas gracias. Antes quisiera realmente resaltar, saludar la iniciativa de USMP Virtual, de que esto no sea solamente para los docentes de nuestra universidad, sino que es un programa abierto a la comunidad universitaria y de los ciclos básicos y secundarios, es decir, para todos. Esto de por sí ya me dice que USMP Virtual está difundiendo, proyectando y asumiendo un rol de difusión social y educativo sin parangón, porque me parece que quería empezar con eso, ¿no? Saludando esa iniciativa, de que una vez por mes tenga esa preocupación de asumir el desarrollo de un seminario de este tipo. Tenemos también ese objetivo y sobre todo esa inquietud de compartir con el Magisterio Nacional esta temática, incluida la que usted de manera brillante nos ha compartido sobre las estrategias metodológicas y las actividades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Brevemente una reflexión después de su ponencia en torno a las inquietudes de los participantes. Sabemos que ha habido preguntas muy interesantes y ¿qué le ha motivado a usted este tipo de cuestionamiento, sobre todo en torno a los aprendizajes que se realizan en las aulas? Fíjese, las preguntas siempre responden a una necesidad. En este caso, un profesor estaba diciendo, tengo dificultad para evaluar 40 alumnos, ¿no? Pero en realidad tenía que partir de una premisa, ¿no? De cómo los agrupa, ¿no? Para poder generar y producir información y conocimiento. Eso de una parte, pero en términos genéricos demuestra, las preguntas en general tienen un fondo: inquietud por saber, inquietud por mejorar. Eso créame que llena de satisfacción, a un ponente, ¿no? Que un profesor pregunte con toda la llaneza del caso, pero sí queriendo una respuesta puntual, y es lo que hemos procurado hacer, una respuesta puntual. Explicar algo de manera no tanto teórica ni retórica, sino puntual, para que el profesor se lleve algo que le pueda servir en el día a día. Esa ha sido la intención. Queremos agradecer a nombre del director de la Unidad de Virtualización Académica, el doctor Juan José Flores Cueto, también de la Coordinadora de Tecnologías Educativas, la doctora Milagros Guamán, y a nombre de la USMP Virtual, muchas gracias por acompañarnos en este inicio de los seminarios dedicado al Magisterio Nacional. Palabras finales del magíster Rodolfo Castillo antes de seguir continuando con estos sábados de seminarios de capacitación. Que estos próximos sábados siempre tengan esa mística, ese espíritu de procurar que nuestros participantes, las personas que se interesen y que vengan estableciendo su rol, su tiempo, su horario de sábado, que sea gratificado con que se lleven algo útil y que les sirva. Ese es el mensaje. Muchísimas gracias por acercarse a los micrófonos y un hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.
Eso se puede ver después Estamos en la Facultad de Comunicación, Turismo y Psicología en la Universidad San Martín de Porras, cubriendo este seminario y sobre todo invitándolos a la comunidad magisterial de los colegios públicos y privados a que participen. Ingresen a nuestra página virtual de la USMP Virtual para enterarse de más detalles y al mismo tiempo compartir este y otras ponencias. Soy William Vegaso Muro desde la Facultad de Comunicación.